Bueno, buenas tardes. Esta es la presentación del trabajo final de la materia taller y laboratorio, en mi caso de la carrera de Ingeniería Biomédica. Y antes que nada me gustaría aclarar que como no se me hizo posible conseguir los componentes necesarios para la realización de la parte práctica, mediante este video voy a exponer los fundamentos teóricos detrás del tema de rectificador de onda completa con 4 diodos y un capacitor. Y también voy a intentar respaldarlo mediante el programa MicroCap, que es un programa simulador que usted nos ha enseñado a utilizar. Pero antes de adentrarme más en el tema específico de rectificador de onda completa, me gustaría esclarecer un par de conceptos que son necesarios a la hora de entender este tipo de circuitos. Y es que en esta parte de la materia nosotros estamos trabajando con dos tipos de corrientes, la corriente continua y la corriente alterna, y el objeto de nuestro estudio es principalmente las diferencias que existen entre estos dos tipos de onda o de corrientes, y es que en realidad el tipo de onda de la corriente alterna es una onda senoidal. Esto matemáticamente significa que presenta tramos positivos y tramos negativos en su función. ¿Y esto cómo se traduce en la realidad? Significa que el polo positivo, por ejemplo, no va a estar siempre en el mismo borde, sino que la tensión alterna va a oscilar siempre en una tensión positiva y en una tensión negativa. A diferencia, por ejemplo, de la corriente continua, que la brindan, por ejemplo, las pilas o las baterías, en donde los polos positivo y negativo van a estar siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo borde. Y a pesar de esto, en realidad nosotros tenemos corriente alterna en el toma corrientes debido a que la batalla histórica entre Tesla y Edison fue ganada por Tesla, y principalmente porque la generación y la transmisión de corriente alterna se hace muchísimo más eficiente y muchísimo más económico que la generación y la transmisión de corriente continua. Esto se debe a que la tensión alterna, para generarse, por ejemplo, utiliza un campo electromagnético y no utiliza contactos físicos, lo que evita el desgaste y las pérdidas energéticas, por eso es mucho más eficiente, y también tiene un alcance terrenal muchísimo más amplio que la corriente continua, que necesitaría cables muchísimo más grandes y costosos para su transmisión, por ejemplo, desde la central de generación hasta un pueblo algo lejano. También no debemos olvidar en realidad que la mayoría de los artefactos, de los dispositivos electrónicos que utilizamos diariamente, por ejemplo esta computadora que tengo al frente mío, se alimenta mediante corriente continua, es decir, necesita constantemente electrones o corriente para que funcione de forma correcta. Sin embargo, ¿cómo hacemos esta conversión de corriente alterna en corriente continua? Bueno, ahí es en donde se hace visible la necesidad de nuestro proceso, nuestro circuito rectificador de onda, y en realidad para entenderlo también es necesario entender los componentes por separado. Es decir, por ejemplo, el protagonista principal de este circuito va a ser el diodo rectificador, y nosotros lo vamos a utilizar porque aprovechamos su propiedad de funcionar como una llave unidireccional, es decir, utiliza la corriente alterna, por ejemplo del toma, o que viene de un transformador, por ejemplo, y la convierte en continua debido a que deja únicamente pasar corriente cuando la tensión del ánodo es mayor a la del cátodo, es decir, convierte una corriente que va en ambos sentidos únicamente tomando la parte de corriente que le convenga, en donde el ánodo sea mayor a la del cátodo y que vaya de un solo sentido. También, como nombré anteriormente, vamos a usar un transformador que nos permite pasar de tensiones muy altas, por ejemplo de 220 voltios, a tensiones más bajas y más accesibles, y que peligran en menor medida la vida del ser humano, como por ejemplo 12 voltios. Entonces nos vamos a asegurar trabajar en un ambiente relativamente seguro, para la redundancia. También utilizamos un capacitor, ya que aprovechamos su propiedad de almacenar corriente eléctrica o de almacenar electrones para cuando en el circuito no sea necesario. También hay que aclarar que el paso anterior, si se quiere, del circuito rectificador de onda completa es el rectificador de media onda, que lo que realiza, por ejemplo, es convertir
la corriente alterna en corriente continua, pero únicamente, como su nombre lo indica, la media onda positiva de esta corriente, es decir, únicamente va a usar los tramos de onda en donde el diodo va a haber una tensión mayor en el ánodo que en el cátodo. Entonces, de esta forma se va a desperdiciar todos los tramos negativos de la onda, siendo muy poco eficiente este proceso. Por eso, nosotros utilizamos un proceso mucho más eficiente, que es el rectificador de onda completa, que es de lo que se trata nuestro trabajo. Y lo que se hace con este tipo de circuito es aprovechar la media onda negativa también, como utilizando un transformador, una resistencia y 4 diodos rectificadores. ¿Cómo hacemos para aprovechar toda la onda del secundario del transformador? Esto se da gracias a la posición que presentan los 4 diodos en el circuito. Lo que ocurre es que dos de los diodos van a polarizarse cuando su ánodo, la tensión de su ánodo sea mayor a la de su cátodo, es decir, cuando el secundario del transformador, por ejemplo, emita una señal directa, ¿bien? En un sentido determinado. Y cuando esta señal se invierta, es decir, sea inversa en este caso, estos dos diodos se van a despolarizar, pero otros dos diodos, como utilizamos 4, otros dos diodos que se conectan en distinta posición, van a haber una tensión mayor en su ánodo que en su cátodo, y en este caso ellos van a ser los que se van a polarizar, aprovechando así los tramos positivos y negativos de la onda. Y en este caso también vamos a utilizar un capacitor que lo que va a realizar es que va a disminuir el valor del ripple, es decir, de la ondulación lo más que se pueda, planchando, como se dice, la onda. Y lo que tenemos que tener en cuenta es el proceso de funcionamiento con el capacitor es distinto, ya que en la fase de carga del capacitor serán los diodos los que doten de corriente a la resistencia. Sin embargo, en la fase de descarga del capacitor, es decir, cuando el capacitor esté cargado, va a ser el mismo el que va a otorgar corriente a la resistencia, teniendo así un proceso rectificador de onda senoidal, es decir, de onda alterna en continua, y listo para poder usarse en cualquier dispositivo que requiera de corriente continua para su buen funcionamiento. También es necesario destacar que es muchísimo mejor este proceso rectificador de onda completa a comparación del de media onda, porque el transformador funciona muchísimo mejor con corriente alterna. ¿Por qué? Porque si usamos corriente continua, el núcleo del transformador se magnetiza y se sobrecalienta, corriendo riesgo de arruinar el transformador. Por eso así, con el rectificador de onda completa, volvemos al proceso de onda alterna, lo cual le estamos dando una corriente alterna al núcleo del transformador, lo que va a evitar su sobrecalentamiento y vamos a aprovechar el mejor funcionamiento de este artefacto. Y en este caso lo que vamos a hacer es simular, como dije anteriormente, en el programa MicroCAP, este circuito previamente planteado. Y antes cabe destacar que para este proyecto se va a utilizar un transformador de 220 voltios a 12 voltios, 4 diodos del modelo 1N4007, una resistencia de 1 k ohm y un capacitor de 100 microfaradios. Bien, cabe destacar también que los valores teóricos no siempre coinciden, es más, la mayoría de las veces no lo hacen, con la práctica, porque no se tienen en cuenta las pérdidas de la práctica. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar nuestro simulador a modo de práctica, y vemos que, por ejemplo, nuestro circuito presenta una llave que puede estar en dos posiciones, en posición abierta, como lo estamos viendo en este momento en pantalla, o en posición cerrada. Si quisiéramos nosotros, por ejemplo, analizar los valores del secundario del transformador cuando la llave está abierta, es decir, cuando toda la parte de todo este sector está anulado por la llave abierta, es decir, el capacitor no funciona, el secundario del transformador va a tener un valor pico aproximado de 16,9 voltios y un valor eficaz aproximado, que sería la onda negra. La onda azul sería el secundario del transformador y la onda negra sería
el valor eficaz del secundario del transformador, tiene valores aproximados que oscilan entre 12, 12,3, 12,2. Por eso tomamos directamente, por ejemplo, los valores de 12,2 en el trabajo, 12,3 aproximadamente, de valor eficaz. Y vemos que el valor pico aproximadamente será de 17 voltios. Por ejemplo, en este caso podemos observar que es aproximadamente 16,7, 16,9, aproximadamente 17 voltios. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ver en este mismo circuito sin el capacitor, por ejemplo, la tensión sobre la resistencia rectificada y la tensión y la corriente, por ejemplo, del diodo, estamos viendo en pantalla dos gráficas. En la gráfica superior podemos observar también de vuelta la tensión del secundario del transformador, y en este caso también se observa en color rojo, en la gráfica roja, la tensión sobre la resistencia ya rectificada por los 4 diodos. Bien, se observa como las tensiones negativas pasan a ser positivas gracias a el puente de 4 diodos. Y también algo muy interesante que se debería notar es, por ejemplo, si nosotros tomamos la gráfica del diodo D3, bien, de la corriente del diodo D3, que no nos olvidemos es, por ejemplo, este es el diodo D3, y que cuando viene la corriente en directa del secundario del transformador, el ánodo va a haber una tensión mayor a la del cátodo, y por eso aquí vemos que el valor pico, por ejemplo, de la corriente del diodo coincide con el valor pico positivo del secundario del transformador. Y observamos que en los tramos negativos del secundario del transformador, el valor del diodo se hace cero, la corriente se hace cero, porque no deja circular corriente en sentido contrario, como lo expliqué anteriormente. En cambio, si nosotros observamos, por ejemplo, la corriente del diodo D1, que recordemos, el diodo D1, por ejemplo, está en paralelo con el diodo D2, y únicamente se van a polarizar cuando la corriente, en este caso, cuando la tensión venga del secundario del transformador, pero en sentido inverso. Entonces vamos a observar que en este caso, al revés que el anterior, la tensión pico, en realidad la corriente pico del diodo se va a dar cuando la tensión sea la tensión pico negativa del transformador. Bien, vemos que los tramos positivos de la corriente del diodo coinciden con los tramos negativos del secundario del transformador. Esto también valida lo explicado anteriormente. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ver, en este caso, el valor, por ejemplo, de la resistencia rectificada, bien, acá podemos ver el valor de la resistencia rectificada en un color, en una función rosa. Vemos que es de aproximadamente, fluctúa entre los 10, 9, 8 voltios, como por ejemplo acá los medidos 9,8 voltios aproximadamente con llave abierta. Y vamos a comparar cuando cerramos la llave. Bien, podemos observar explícitamente en la gráfica que el valor de Ripple ahora es mucho mejor, que la onda está mucho más planchada, y bueno, así, por ejemplo, si quisiéramos medir en este caso el valor medio de la resistencia con capacitores de aproximadamente 14 voltios, 14,4 voltios, ¿bien? Bueno, esto sería todo por el video. Muchas gracias.